Electoral acabamos de resolver un asunto en donde determinamos que había habido violencia política de género a una magistrada de un tribunal local electoral de San Luis Potosí, porque ella, haz de contarlos, ese tribunal se integra de 3 magistrados, hay solo una mujer, y se determinó que había habido varios actos de acoso en contra de la mujer que no le permitían ejercer su cargo, y bueno, el tribunal determinó que eso era una forma de violencia política de género. Es decir, no solamente cuando tú estás como candidata, sino que también cuando estás ejerciendo el cargo, este tipo de violencia puede tener lugar, ¿no? Bueno, puede tener lugar en el ámbito público y privado. En el privado, imagínense, ¿por qué en el privado? Hay mujeres, según hay una encuesta del CONAPRED, del 2000, sí, 2000, porque la tienen que repetir en 2015 y la van a hacer ahora en 2016, en donde se señala cuántas son las mujeres que todavía preguntan por quién votar. Y además también, imagínense, ustedes seguramente han oído mucho del tema de violencia contra las mujeres familiar, ¿no? Entonces, imagínense cuántas candidatas no sufren también violencia familiar a raíz de sus aspiraciones o logros políticos, ¿no? Y eso obviamente también obstaculiza y complica el ejercicio del cargo y el ejercicio de todo lo que implica estar en un puesto público, ¿no? Puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y psicológica. Aquí en el protocolo nos faltó la laboral. Y otra cosa que también es importante que sepan es que no crean que este tema es una cosa de moda en México, es un tema que se está trabajando a nivel América Latina sobre todo, y que incluso la Comisión Interamericana de Mujeres, que es un órgano de la OEA, está haciendo una ley modelo. ¿Sí? Hace poquito nos reunimos en Bolivia para ver qué elementos, o sea, la CIM hizo una propuesta de ley modelo y a partir de ahí, bueno, ver cómo tienen que construirse una ley sobre violencia política en los diferentes países de América Latina, ¿no? Puede generar distintos, eso es muy importante, la violencia política de género puede generar distintos tipos de responsabilidades, es decir, no toda la violencia política implica que vamos a meter a la cárcel a la gente, de ninguna manera. ¿Sí? Las sanciones pueden ser desde una amonestación, una multa, o prohibirle al agresor que sea candidato, incluso que un partido pierda el registro. En fin, bueno, hay muchas sanciones que puede haber, ¿no? Bueno, el registro es un poco complicado. ¿Quiénes pueden cometer la violencia política de género? Cualquier actor, el Estado, los partidos, los medios de comunicación, las comunidades, etcétera. Una cosa importante de este tema es que la violencia política de género no se ve. Muchas veces es como, bueno, tú querías ser candidata, ¿no? Pues ahora te aclimatas o te vas, ¿no? Porque de hecho hay una campaña muy fuerte que dice, el costo no es la violencia política, o sea, no tengo que perderme a mí misma y poner en riesgo a mi persona y a mi familia por tratar de ejercer un cargo público. Ese no es el costo, no tiene que ser el costo, ¿no? Entonces, está muy aceptada, está muy normalizada este tipo de violencia y eso genera que la gravedad de los hechos se minimice y se genere que se crea que las víctimas son las responsables. Es que tú eres una conflictiva, es que tú no te sabes comportar como te dicen los partidos, es que tú querías estar en ese partido, es que tú querías ser candidata y es que ahora te aguantas. Pues no, es que no tiene que ser así, que haya sido así históricamente no significa que esté bien, ¿no? Y eso tiene que cambiar, ¿no? Y bueno, y también hace que, pero qué rara, ¿y de qué te quejas? Si así ha sido siempre, y si no, estas son las reglas del juego y pues si te querías meter, entonces ahora te aguantas, ¿no? Y obviamente que es difícil detectarla, porque muchas veces se cree que si las mujeres no lloran, o si no tienen moretones, o si, pero te pegó, pero no, entonces no es violencia, ¿o qué? ¿No? O sea, creo que aquí traigo esto, exacto. O sea, no se tiene que ver así la violencia, sino que hay muchos tipos de violencia que no significan golpes. Claro que de los golpes, claro que significan violencia, pero no toda es así. Entonces, cuando llega una mujer y nos dice, oye, es que fíjate que me obligaron a firmar mi renuncia para que subiera mi suplente eso ya está prohibido, ¿no? Pero en fin, ahorita tenemos un caso de Chenaló donde quedó electa una presidenta municipal y ustedes seguramente oyeron, porque salió en las noticias que secuestraron bueno, no puedo decir secuestraron porque no, en fin, se llevaron a la fuerza
al presidente del Congreso de Chiapas como una forma también de presión para que Rosa Pérez renunciara, ¿no? Entonces, bueno, ese caso está sub judice en el tribunal. Ay, gracias. Y bueno, o sea, hay casos, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos que esperar ese tipo de víctimas, ¿sí? No podemos decir que la víctima provocó lo que le sucede, no esperar casos mediáticos, que también a veces dice, ay, esta señora, ¿qué le pasa?, ¿no? Y bueno, en fin, la interseccionalidad no me voy a meter en eso porque si no, creo que nunca vamos a acabar. Bueno, a ver, ¿cómo detectar violencia política? Miren, primero hay una cosa importante, no todas las cosas que le pasan a las mujeres tienen elementos de género, y eso no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana también, o sea, no porque, no, digamos, si a mí me niegan un trabajo, no necesariamente tiene que ser porque soy mujer, pero sí hay una categoría sospechosa, ya, a ver, pero era mujer, entonces tengo que hacer un análisis, un escrutinio estricto según la Corte, nuestra Suprema Corte, para ver si en realidad eso fue discriminación o no, pero no necesariamente tiene que ser así. Para determinar cuando hay un elemento de género, hay que tomar en cuenta 3 cosas. Uno es si la violencia o si el acto tiene lugar porque eres mujer. Simplemente, y esos casos los hemos tenido en el tribunal, tú no puedes votar porque eres mujer. Tú no puedes ser electa porque eres mujer. Así de sofisticado, porque tienes cuerpo de mujer, no puedes tener derechos. Así, hay muchos. Luego, cuando tiene un impacto desproporcionado, es como la violencia familiar, que muchos hombres dicen, ay, pero también a mi compadre, la vieja le pega y le grita y le no sé qué. Sí, es cierto que hay violencia familiar de mujeres hacia hombres, pero es desproporcionadamente mayor el número de violencia hacia las mujeres en casa. Entonces, ahí hay un elemento de género. Y cuando tiene un impacto desproporcionado, el impacto desproporcionado tiene que ver con las consecuencias que genera un acto en una mujer o en un hombre, ¿sí? Por ejemplo, con la norma que les decía ahorita de la maestría, ¿no? O sea, aparentemente es un acto muy neutral, pero genera consecuencias diferenciadas y obstaculiza los derechos de las mujeres, ¿sí? Esos 3 elementos son necesarios para determinar si es violencia de género o no. Y es importante porque si entonces empezamos a decir que todo es violencia de género, entonces nada es violencia de género. Entonces sí hay que ser como muy estrictas con ese tema, ¿no? Ahora, cuando tenemos que detectar violencia política de género, tenemos que tomar en cuenta 5 elementos. El primero es lo que les decía, cuando el acto o la omisión o la tolerancia se lleva a cabo porque eres mujer, tiene un impacto diferenciado o afecta desproporcionadamente a las mujeres, ¿no? O cuando el acto, y además cuando el acto o omisión tiene por objeto resultado menoscabar los derechos políticos electorales de las mujeres. El resultado es muy importante porque a veces, el acto no está buscando una acción violenta, pero el resultado sí es ese, ¿sí? Y cuando se da en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales o en el ejercicio de un cargo, cuando la violencia es simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual o psicológica, y cuando es perpetrado por el Estado, por sus agentes, por los partidos, por los medios de comunicación, por la comunidad, etc. Esos son los 5 elementos que construimos en el protocolo. Algunos ejemplos. Ay, bueno, la historia de la participación política de las mujeres ha sido un drama, porque entonces, sí, las mujeres solitas ahí vayan, y pues no, o sea, la verdad es que las mujeres empezaban con un piso súper disparejo con los hombres para poder llegar a puestos de decisión. Entonces, bueno, vamos a reconocer las cuotas. Entonces, la lucha terrible por las cuotas, el 30 y luego el 40, y en fin. Y luego ya, llegamos a las cuotas, ¿y qué pasa? Pues ponen, para cumplir la cuota, los partidos políticos lo que hacen es que ponen de suplentes a varones para que las mujeres cuando lleguen las reemplacen los hombres, ¿no? Entonces, así, todo el tiempo es increíble la capacidad ¿cómo se dice? Sí, o sea, de verdad yo no sé, me impresiona y me da gusto que nos tienen tanto miedo, porque de verdad es una aferre, mi jefa cuenta, o sea, yo nunca había visto un alegato en donde todos los partidos juntos vinieran. ¿Cuál fue el tema? Cuotas. No, es que no hay mujer, no podemos cumplir con la cuota de mujer, no hay. Entonces lo que hicieron las mujeres fue publicar en el periódico una lista de todas las mujeres que estaban con posibilidades de ser diputadas, ¿no? Entonces son creativos cañón. Y me da gusto porque pues nos tienen miedo, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Entonces, luego, vamos a cumplir con la cuota, pero vamos a registrarlas en distritos donde el partido siempre pierde. Entonces, bueno, otra vez vamos y tenemos que reformar la ley y ahora ya se prohíbe
registro en distritos solamente perdedores. Y luego ya tenemos la paridad y también le inventan a la paridad. O sea, de veras que no, o sea, tapas un hoyo y te abren otro y te abren otro y estás así, ¿no? Bueno, inequidad en distribución de tiempos de radio y televisión, eso está súper documentado. El INE saca sus estudios de cómo se reparten los tiempos y está súper documentado de que a las mujeres les dan menos espacio. Y también saben qué pasa, que los partidos políticos, y México es uno de los pocos países que tienen 3% de presupuesto específico para promover liderazgos femeninos. Bueno, ¿qué hizo el partido con su 3% de presupuesto? Compró mandiles. Ahí eso empodera muchísimo, ¿no? Eso da mucho liderazgo femenino. Eso no lo sabía. Y así, ¿cómo remodelaron? O por ejemplo, que acaba de salir un asunto del Partido Verde que dice, no, pero es que tú me tienes que calcular ese presupuesto restándome lo que me quitas de multas. Entonces se quería bajar 5 millones de pesos al presupuesto de liderazgos femeninos porque pues lo multamos un montón. Y entonces como ven, ¿por qué no me gusta que me graben? Me estoy controlando muchísimo. O sea, claro que el tribunal le dijo no. El INE le dijo que no primero y ahora le tuvo que ser el tribunal. A ver, Verde, tienes que cumplir con la cantidad del 3% del presupuesto que se te otorga. Y si tú te lo gastas en multas, tu bronca, ¿no? Bueno, pero para que vean, o sea, se les ocurre cada cosa. La obstaculización de participación de mujeres en elecciones regidas por sistemas normativos internos, por lo menos tenemos 3 documentados en el tribunal, donde así les digo, nada sofisticado, o sea, eres mujer, no votas, eres mujer, no puedes estar electa, no hay nada así, nada. Burdo, naciste con cuerpo de mujer, ya, ¿no? Bueno. Fíjense, represalias por vincularse a temas de género. Esto, ustedes conocen la sentencia 12624, que es la más famosa una de las más famosas del tribunal, en donde justamente se impugnó el hecho de que pusieran suplentes a varones para que luego renunciaran las mujeres y quedaran los hombres, ¿no? Que eran además tíos, primos, ex jefes, ya saben. Bueno, las mujeres que se involucraron en ese caso, haz de cuenta, congeladora automática para sus aspiraciones políticas. Congeladora automática, entonces, bueno. Desestimación y calificación de las propuestas que presentan las mujeres. Y eso les suena a todas, porque aunque no sean políticas, les ha pasado que ustedes dicen, oigan, ¿por qué no hacemos tal cosa? La repite un hombre y, ¡ay, sí, qué buena idea! Es como, ¿no? Bueno, entonces también hay, en el contexto político electoral también pasa esto, ¿no? Agresiones verbales y estereotípicas discriminadoras, que eso hay todos los días, y ojo, porque eso tampoco la idea es censurar, mucho ojo, ¿no? Yo creo que aquí la apuesta, y ahorita les traigo una manta que apareció en Sonora, no, sí, Sonora, las confundo, cómo enfrentar este tipo de discursos, las amenazas a mujeres que son electas, también eso es un tema, y bien, ahorita no puedo hablar mucho de eso porque va varios asuntos. Y incluso puede llegar a violencia ya física, sexual. En Bolivia hubo el asesinato de una concejala, y en Bolivia es el único país que tiene ley de acoso y violencia política, el único, pero pues hay este asesinato de la concejala. Miren, esta es la pancarta de la que les hablaba, que salió en Sonora, ahora es gobernadora, Claudia Pavlovich era la candidata, y entonces pusieron la panocha en las coyotas, no en el palacio. Todo el mundo entiende, ¿no? Es súper, eso es como la panocha aludiendo a la vagina, en las coyotas, que es como o sea, la panocha es esto, pero obviamente también es una forma de llamarle a la vagina, y las coyotas, que es como una especie de empanada en Sonora. Entonces es como decir que estén en la empanada, en el postre, las panochas, ¿no? El piloncillo, y no en el palacio, que en el palacio es donde hay una gobernadora. Eso es absolutamente misógino, ¿no? Es abajito, ven aquí, no se ve muy bien, pero es la que hay. Es la campaña de Pavlovich, y le ponen esta pancarta, bueno, no sé qué, y esta es la otra, ¿no? De las mujeres como las escopetas cargadas y en el rincón, ¿no? Entonces, digamos, hay muchas reacciones a esto, ¿no? A mí me parece hasta como bien poco creativo, o sea, ¿no? Pero bueno, pero
a mí me parece que lo que se debería hacer con este tipo de campañas es pegar al lado un discurso que contrarreste no bajarla. ¿Sí me explicó? Porque el INE normalmente lo que hace, no para estos casos porque no está regulado, pero bueno, ya ha habido en las campañas de Puebla con esta, aquí lo traigo, con Blanca Alcalá y en Aguascalientes, ¿cómo se llama? En Aguascalientes, la que estuvo contendiendo, Lorena Cruz, me parece, hubo campañas en donde la sala especializada, que es la que revisa todo el tema de los spots, dijo que había violencia política de género. Y en el tribunal, casi en todos los casos lo revocamos, pero hubo votos de mi jefa diciendo que eso sí era violencia política, en contra. Entonces, miren, ¿por qué hay pocos casos documentados? Porque las víctimas o las autoridades no la identifican. Nosotras en el tribunal, yo todavía no trabajaba ahí, así que, pero en el 2014 tuvimos un caso de San Bartolo en donde eso que les digo, tú no votas porque eres mujer, punto, se acabó, y no vimos que eso era violencia. Sí dijimos que esa elección pues no respondía al principio de igualdad y no discriminación y se volvió a llevar a cabo la elección y quedaron electas mujeres y todo, pero no nos dimos cuenta que eso era violencia política de género. O sea, es 2014, o sea, hace 2 años, ¿no? No existe claridad sobre la vía jurídica ni la autoridad a que acudir, eso no está claro para nada, porque si ustedes ven, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales solamente como que tiene competencias para ver delitos dentro de la jornada electoral. Entonces eso complica mucho en términos penales la persecución de este tipo de actos, ¿no? Hay poca confianza en las autoridades, ustedes lo saben. También resulta súper contraproducente denunciar la violencia política de género, porque ustedes se imaginan una candidata, no le conviene, no te conviene estar denunciando estos casos. En algunos a lo mejor sí, pero en otros no, porque te va a estigmatizar, porque van a decir que quién sabe qué, o porque tu partido te va a bajar, ya no te va a querer, en fin, ¿no? Y hay estigma, hay acoso, hay represalias por hacer la denuncia, a veces hay pocas redes de apoyo, y pues también hay vergüenza, asumirte públicamente como víctima. A ver, tú quieres ser gobernadora, pero vas chillando por los pasillos porque te ponen mantas de las coyotas, pues no, ¿no? Entonces por eso se complica mucho identificar estos casos, ¿no? Bueno, esto ya se los dije. Este es el caso de San Bartolo que les decía que no identificamos como violencia política de género, y mira, 4370, estaba equivocada el número, pero bueno, este es el caso que les digo que sí identificamos con violencia política de la magistrada electoral de San Luis Potosí. ¿Sí? Esos dos son bueno, este es el único en donde se ha juzgado con ese enfoque, ¿no? Bueno, miren, ya como para ir cerrando, en el tribunal electoral nosotros lo que tenemos que hacer es saber detectarlos. Nosotros no atendemos directamente a las víctimas, no van a llegar primero con nosotros al tribunal. Normalmente llegan primero a las autoridades electorales locales, llegan a las procuradurías, ¿no? Pero no a la sala. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer pues básicamente es juzgar con perspectiva de género y actuar con debida diligencia. Pero miren, hay una cosa muy interesante que es este caso, espérame, es que estos son otros asuntos que, bueno, no importa. Lo que pasa es que miren, hay una cosa que esto es súper interesante, que se llama órdenes de protección. Seguramente les suena. Cuando una mujer sufre un caso de violencia familiar, puede pedir esas órdenes, que duran 72 horas, las da el Ministerio Público, las pueden pedir los jueces y las juezas, pero están pensadas, según la Ley de Acceso en el artículo 27 y 33, están pensadas como para materia familiar, civil y penal. Nada dice electoral. Entonces, estás de cuenta, si a ti tu marido te amenaza, entonces saben que tiene un arma, una orden de protección es que un juez o una jueza le quite el arma, ¿no? Esa es una orden de protección, en lo que se decide a nivel jurisdiccional qué pasa con el asunto. Bueno, en materia electoral, nosotras estamos tratando de incorporar esa figura. Entonces, en el caso de Chenaló, nos las pidieron por primera vez. El caso de Chenaló es que les digo, de la presidenta municipal que fue electa, se impugnó la elección, pero quedó firme ya su elección, entonces la quitaron, digamos, y ella nos dijo, y además el caso es súper complicado, pero ella nos pidió órdenes de protección. Y nosotros así, pues sí, yo lo ando promoviendo por todos lados, y porque pues claro, ¿no? Pero entonces fue la primera vez que se piden, y ese asunto le tocó al magistrado presidente, el magistrado Carrasco, Constancio Carrasco Daza, y lo que hicimos fue darle vista a las autoridades, digamos, locales de Chiapas y a las autoridades federales que tenían competencia para que ellos se encargaran, porque ella pedía escoltas. O sea, nunca, jamás a la sala superior le pidieron a alguien escoltas,
¿no? Entonces eso es, lo que les quiero transmitir aquí es que es una cuestión, la violencia política de género ha existido siempre, ¿sí? Hay muchísimos casos, desde las sufragistas les digo, pero no lo habíamos visibilizado, no lo habíamos nombrado, hasta ahora empezamos, ¿sí? A nivel internacional, y el Tribunal Electoral está haciendo cosas súper interesantes y súper importantes que están dejando muchos precedentes como esto de las órdenes de protección, ¿sí? Y bueno, lamentablemente, obviamente nosotros no quisiéramos hablar de violencia política de género, porque hablar de eso significa que existe el problema, ¿no? Pero pues como autoridades lo tenemos que atender, ¿no? Entonces este protocolo responde a esa necesidad y pues estamos viendo los efectos que ha tenido. La verdad es que ha sido súper bien aceptado. Todos lados quieren que les vayamos a hablar del protocolo, y pues nada, ¿no? Yo creo que lo dejo aquí porque ya me superpasé y vamos a escuchar a mis colegas. Muchas gracias. Según me acuerdo, le tocaba a María Guadalupe. Adelante, maestra, gracias. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a la Casa de la Cultura Jurídica, al Distrito 5 del INE, y también agradecer un espacio como este para hablar de estas realidades que como ya lo decías, nos rebasan, nos sobrepasan, y pareciera que a veces las acciones van pues muy en la raya, ¿verdad? Apenas alcanzando soluciones, pero finalmente que haya un espacio como este es importante, es necesario. Y pues agradecerte a ti también toda tu experiencia, toda esta serie de concepciones y de toda esta trayectoria que a mí me parece muy interesante. Quisiera así que se extendiera 4 horas para poder compartir todavía más, porque creo que estos trabajos son indispensables en nuestro país, en todos los países, por supuesto. Y bueno, yo revisé el protocolo y luego estuve revisando también alguna parte teórica, y es de lo que yo quería hablar. Solamente voy a decir algunos puntos y luego ya pasaré la palabra a Wendy. Creo que la teoría muchas veces, a veces en algunos espacios es despreciada, o es algo como, bueno, es el rollo, pero vámonos a los hechos, ¿no? Lo pragmático. Pero finalmente la teoría es un lente, es como una lupa y que nos ayuda a mirar, y para eso son los conceptos precisamente cuando los aterrizamos. La pura teoría pues no sirve para nada, ¿no? Y bueno, yo quería decir que yo encontré en este protocolo una base teórica muy actualizada, evidentemente, moderna y colocada en todo, como tú ya lo dijiste, iba yo a abundar un poco más, ya no lo voy a retomar, colocada completamente bajo paradigmas que son fundamentales y que debemos de retomar, que son los derechos humanos y la teoría de género. Los estudios actuales dicen que evidentemente, como ya lo decía la licenciada Marcela, bueno, no hay una definición clara de la violencia política. Sí hay lugares donde se ha estudiado, por ejemplo, en regiones en Asia hay algunos estudios, pero no es algo común. Y América Latina, tengo esa coincidencia, yo encontré también en América Latina es donde más se ha discutido el tema de la violencia política. Hay algunas, digamos, tipos de violencia. Es una desgracia que tengamos, por ejemplo, tantas definiciones en nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando vemos tipos de violencia, modalidades de violencia, porque nos da una idea de la terrible realidad que vivimos las mujeres en este país. Y bueno, ahora tenemos la violencia política, que está colocándose en la agenda pública y en la agenda de algunas instituciones, y vienen por ahí otras violencias, por ejemplo, no voy a entrar pero no es el tema, pero hay todo un trabajo de algunos centros de derechos humanos y en la academia sobre la violencia, sobre la tortura sexual como una
un tipo de violencia específico utilizado contra las mujeres. Entonces, bueno, el que identifiquemos una violencia y que tomemos cartas en el asunto, eso ya es importante y que estemos aquí. Otro asunto que quería yo retomar es cómo hay una postura aquí teórica que tiene que ver con incorporar la violencia política, pero no desde un concepto solamente electoral, que a mí me pareció muy valioso, porque hay algunas propuestas en otros países que hablan de la violencia electoral, nada más en el marco electoral, y es violencia contra las mujeres, pero se enmarca únicamente en ese momento, digamos. Y entonces es una visión que sí es útil, claro, es importante si alguien tiene una ley en ese sentido, un protocolo en ese sentido es útil, pero este protocolo que hicieron ustedes extendieron, digamos, el concepto y no se quedaron en la violencia en el ámbito electoral únicamente, sino que esta definición de violencia política amplia incluyó violencia física, psicológica, bueno, todas las que ya tú presentaste ahí. Y yo creo que ahí se puede agrupar. Hay unas autoras que es Juliana Restrepo, me conectó muchísimo con todo lo que tú decías, y Mona Kruk, creo que se llama, sí es. Ellas dicen, bueno, la mayoría de los países en América Latina y en otros lugares incluyen la violencia física y la violencia psicológica como una estrategia para desincentivar la participación política de las mujeres. Y ellas proponen incorporar la violencia simbólica como un gran paraguas, digamos, donde podemos colocar otras violencias, y la violencia económica de manera, digamos, importante. Y yo quería resaltar, ya las otras tú las has mencionado, pero yo quería resaltar este asunto de la violencia económica, que no se considera comúnmente como violencia política. Entonces, las mujeres, por ejemplo, cuando son candidatas, cuando llegan a una dirección, cuando tienen un cargo, pues tienen, por ejemplo, restricciones en los presupuestos, no tienen toda esta serie, ya dejemos de los sueldos, evidentemente todo el asunto laboral, de la brecha que ya lo mencionaste, no mencionemos el techo de cristal, etcétera, bueno, todas estas realidades, pero en concreto, por ejemplo, quiero mencionar una participación que tuve recientemente en el Consejo del Instituto Municipal de las Mujeres en esta reciente administración. El instituto tiene un presupuesto mínimo, ¿no? Y las plazas, yo creo que hay ONGs que tienen mayor número de plazas de gente ahí trabajando de planta. Y entonces ahí ves, bueno, es una mujer, una directora feminista que, bueno, luchó bastante, hizo bastantes proyectos, pero bueno, está en un cargo público donde pues no va a alcanzar las metas que quisiera, no va a poder llevar a cabo los proyectos que quisiera, etcétera. Y sabemos, alguien puede decir, bueno, pero eso también lo vive en otros espacios, pero vamos identificando cuando las temáticas que tienen que ver con las mujeres se quedan al final, digamos, en las filas de los presupuestos. Ahí tenemos un ejemplo como puede haber una concepción de violencia política no circunscrito nada más únicamente, bueno, al momento electoral, sino al ejercicio de un cargo. Ese era un punto importante que yo quería resaltar. Otro tiene que ver con la manera de ejercer la violencia, que me parece fundamental también mencionarlo, que significa, le llaman también, que tiene que ver con un tipo de violencia mensaje, o que deja un mensaje que tiene la intención de dañar, de afectar a esa mujer o a ese grupo de mujeres contra las que se está ejerciendo la violencia, pero también dar un mensaje al grupo en general de las mujeres para minimizar su participación, inhibir las posibles, digamos, su desempeño, lo que sea, ¿no? Entonces, esa forma en la violencia política es muy importante también identificarla. Siempre tiene esa posibilidad de un efecto dominó para que las mujeres se replieguen y entonces su participación se ve pues mermada, y por supuesto el impulso, el desarrollo, la trayectoria política que pueden tener está en una, digamos, en una condición de desventaja con respecto a ellos. Ese era un punto importante. Otro tiene que ver con el concepto de igualdad sustantiva, que a mí me parece muy potente, que tú mencionabas,
que se refiere, bueno, ya sabemos, la igualdad sustantiva tiene que ver con la igualdad en los hechos, la igualdad de resultados le llaman en diferentes países según la bibliografía, pero lo importante aquí es, vimos la igualdad jurídica, la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades y todos estos ejemplos que mencionaba, bueno, como siempre hay manera de darle la vuelta y pareciera que, digamos, todos estos conceptos de igualdad plasmados en la legislación, en los protocolos, en la ley, en todo, pareciera que no nos alcanza. Y cuando llegamos a este concepto, que a mí me parece muy fuerte, muy útil, de la igualdad sustantiva, lo importante, lo que tenemos que medir son los resultados. Entonces, tuvimos una ley de paridad, pero cuando vemos los resultados en la Cámara, ahí tenemos un problema y algo está sucediendo porque las mujeres no están llegando y ya sabemos todas estas causas que tienen que ver con la violencia política de los distritos perdedores, etcétera, ¿no? La falta de presupuesto, la falta de apoyo, de acompañamiento, cuando vemos una candidata que podemos estar o no de acuerdo con su proyecto, pero cuando vemos que la plana mayor del partido no la acompaña en los actos como acompaña a otros, etcétera. Entonces, ese es otro punto que me parecía fundamental. ¿Cuánto me queda? Unos minutos más. Otro punto importante también tiene que ver con la connotación también bueno, están todos estos tipos de violencia, pero yo quería resaltar también la violencia sexual, que tiene que ver con colocar en el centro de los ataques hacia las mujeres, el cuerpo de las mujeres, la sexualidad de las mujeres, y todos sabemos que históricamente el control de las mujeres ha sido a través de la violencia y de la sexualidad. Esos son los dos grandes pilares de control de las mujeres en todas las sociedades. Entonces, cuando hablamos de estos ataques hacia las mujeres, sabemos que tiene que ver con críticas u ofensas a su cuerpo, a la manera de vestir, a la manera de presentarse, también se hacen cuestionamientos a la moral de las mujeres y sobre todo también otra cosa importante, se coloca en el centro el rol tradicional, el mandato de género tradicional asignado a las mujeres, que ya tú comentabas, y entonces se les cuestiona sobre su digamos, su rol de madres, su rol de pareja, y sabemos que cuando llega una presidenta, por ejemplo, se le pregunta cómo va a hacer con sus hijos, cómo los va a cuidar, y yo nunca he visto que a un candidato ganador le pueden preguntar por su familia, cuántos hijos tiene, su hermosa familia, a lo mejor la presentan y demás, pero en ese tono, pero no hay un cuestionamiento de, oiga, usted está adquiriendo una responsabilidad muy importante y qué va a hacer con su familia o cómo va a hacer para compaginar las responsabilidades familiares y laborales. Ese cuestionamiento no aparece en la, digamos, en las candidaturas masculinas. Y permítame que aquí tengo mis anotaciones. Traigo algunos ejemplos que les quiero leer, entonces he cortado algunas de las cosas. Muy brevemente también algo que me parece fundamental, lo de la interpretación de las mismas mujeres de la violencia política, que ahí me parece que también podemos hacer un trabajo muy importante desde los espacios en los que nos encontramos. Cuando hemos platicado sobre la cuota o los cupos que les llaman en Sudamérica, por ejemplo, se habla muchas veces de una discriminación positiva y hay personas que lo interpretan, hombres y mujeres, como algo negativo, ¿verdad? Como algo que se le da una facilidad, ya sabemos esa interpretación. Ustedes y yo sabemos también que esa es una acción afirmativa que lo que pretende es emparejar, ¿verdad? Emparejar el terreno para que entremos todos en unas mismas condiciones al juego. Cuando se hablaba de la cuota, había mujeres que argumentaban y decían, no, yo llegué al cargo sin necesidad de que a mí me ayudaran, yo llegué por mis méritos. Y entonces tenemos todo el asunto, ya sabemos, de la meritocracia, que se aleja o se contrapone a esta concepción, a este paradigma que ya exponía la maestra Marcela, que tiene que ver con los derechos humanos, ¿verdad? No tienes tú que hacer ningún mérito ni hacer nada para ejercer los derechos humanos. Tú eres una persona y por el hecho de ser persona los tienes, etcétera. Entonces, el derecho a la participación política de las mujeres pareciera que entonces si se lo gana, si yo llegué por mis méritos, no necesito la cuota, no necesito la paridad, yo llego porque yo puedo y voy a luchar contra el viento de marea y logré el puesto.
En ese sentido, ese desprecio, digamos, a las acciones afirmativas como la paridad o como la cuota, pues contrarrestan fuertemente también esa lucha de las mujeres por acceder al derecho a la participación política y sobre todo a una participación política sin violencia. Y cuando iba hacia esto, lo que quería decir es que muchas mujeres interpretan la violencia política como el costo que implica estar en un ámbito masculino. Y eso es, digamos, a mí me parece una combinación letal porque se relaciona con ese continuo ejercicio de la violencia política al rechazar la presencia de las mujeres en un espacio que es masculino y sobre todo los detractores de la participación, que esa es una manera de también de inhibir la presencia de las mujeres, atacando estas medidas, estas acciones afirmativas, pero por lo regular se hace una defensa digamos, de el rol tradicional de las mujeres para que regresemos las mujeres a digamos, ese rol de los años 50, de los años 40, y entonces que toda la sociedad se vuelva a reorganizar y se culpabiliza a las mujeres de problemáticas que tienen que ver con la conciliación, ¿no? Este país no tenemos leyes de conciliación que alivien esa tensión de lo laboral y lo familiar, entonces, bueno, ahí hay un problema. Bueno, son muchas más cosas que quisiera comentar, pero creo que son algunos de los puntos principales y nada más les querría yo comentar un ejemplo o dos importantes en algunos lugares de América Latina. Bueno, algunos de México ya no voy a comentar, que ya había comentado la maestra Marcela, pero a uno que me pareció terrible que documentan estas autoras es los líderes por ejemplo en Costa Rica, los líderes de un partido político le pidieron a una mujer en Costa Rica que fuera la segunda de la lista porque no estaba bien que una mujer fuera la primera de la lista. Un argumento sofisticado, elaborado, bastante complicado de comprender. En Honduras, una congresista mujer recuerda que mientras otros miembros del Congreso tenían sillas asignadas y placas con sus nombres en la Cámara, ella no, y tenía que saltar de silla en silla cuando atendía a las sesiones. Cuando alguien se ponía de pie, se sentaba en su lugar, regresaba la persona, se sentaba en la silla de la otra persona, ¿no? Y bueno, así, ejemplos así tenemos varios, por ejemplo, una congresista en Honduras, Beatriz Valle, quien ha reportado recibir numerosos comentarios y amenazas a través de las redes sociales, ¿no? La violencia sabemos que se actualiza y con esto cierro, el machismo se actualiza, la violencia contra las mujeres se actualiza, se moderniza y lo que tenemos que hacer es identificar estas nuevas violencias que pueden ser burdas y evidentes o pueden ser también ejercidas con este concepto, por ejemplo, de Luis Bonino que le llama los micromachismos, ¿no? Que son muy finos, son sutiles y que son muy difíciles de identificar por las mujeres. Y cerraría con una frase de Celia Moros que yo siempre utilizo porque me parece muy importante que consideremos la igualdad, que a mí también me pareció estar sentada en el principio de igualdad, no de la equidad, que aunque la equidad es necesaria, pero Celia Moros dice, la diferencia ya existe, lo que tenemos que construir es la igualdad. Y yo pienso que un protocolo como el que han elaborado ustedes, pues abona, por supuesto, y contribuye fuertemente a esa construcción de la igualdad de las mujeres que queremos participar en la política, queremos acceder al poder, porque no somos una minoría, somos la mitad de la población y queremos, evidentemente, el poder, si lo queremos, aunque se vea mal que las mujeres lo digamos, y queremos la mitad de todo, y la mitad de todo implica la mitad de los cargos públicos, la mitad de las decisiones, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que este protocolo hace un aporte muy importante. Muchas gracias, maestra. ¿Traes una presentación? Sí. A ver, ¿nos ayudas, por bueno, favor? Seré muy breve, porque ya mis compañeras, pues ya prácticamente lo más sustancioso ya lo dijeron, pero sí creo muy importante tocar el tema y sobre todo para los que estamos en esto del INE, del derecho, de criminalística, etcétera,
conocer les voy a explicar un poquito un documento igual también del protocolo, que es la guía para presentar una queja o denuncia sobre la violencia política contra las mujeres en el Instituto Nacional Electoral. O sea, nos vamos a la práctica, por así decirlo, cómo hacer nosotros cuando detectemos. Digamos, no soy experta, aquí hay expertos, es nada más lo que yo pude percatar, explicar un poquito qué es lo que se hicieron. Espero me ayude la maestra en cualquier situación que me resbale, las personas especialistas. Como se decía, no hay nada, es un aplauso para los que hicieron el protocolo, porque lo que se hizo, no podemos esperar a que el Congreso saque su ley o la ley o salga en el periódico oficial, etcétera. No nos podemos esperar, ahora sí, como dicen, nos estamos alcanzando, ¿no? La realidad nos está alcanzando, y al no esperarse eso, se hace este protocolo que se me hace muy acertado para avanzar un poquito. Y bueno, iniciamos un poquito, no sé si… Okay. Sí, ahí está bien. Bueno, lo que comentábamos, tenemos que considerar que pues no hay nada, digamos legalmente hablando, lo que se hace es como una adaptación a lo que hay, nos basamos un poquito y lo tratamos de adaptar para poder aplicar este protocolo. Uno es, tenemos todas las acciones y omisiones y tolerancia política, son los elementos que hay que ver con perspectiva de género. Todo eso es lo que se va a tratar de atender contra la violencia política contra las mujeres. En México no se encuentra con ningún marco legal, lo vamos a adaptar a lo que hay. Sí, gracias. Los elementos para determinar la violencia contra la mujer por cuestiones de género es exactamente los 3 elementos que ya nos decía la maestra Marcela, que son, bueno, la violencia se da por ser mujer, 1. El 2 es cuando el impacto de la violación es diferenciado, por ser mujer es diferente, tiene un efecto diferente, y por ser desproporcionado. O sea, eso fue un temita que lo tocamos muy fuerte. Nos vamos a ir rápido para no cansarlos, pero sí es importante como que ya vayamos identificando cómo hacer para, si detectamos una situación de violencia, ya sepamos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Este es un documento, es una guía, un documento orientativo, no es vinculatorio, que significa, bueno, la mayoría sabemos que es vinculatorio, no necesariamente podemos nosotros mencionarlo como algo jurídico, como un sustento jurídico, pero sí nos ayuda a cómo puedo hacer yo para presentar una denuncia o una queja contra la violencia política contra las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son los sustentos jurídicos? Bueno, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, la Ley General de Sistemas y Medios de Impugnación en Materia Electoral, Reglamento de Quejas y Denuncias del INE y el Protocolo para atender la violencia política con las mujeres. Esto es con lo que se pudo adaptar, digamos, las situaciones para poder aplicar un poco de protección hacia estos hechos, ¿no? ¿Qué sanciones se tienen? Bueno, en sí no hay sanciones prácticamente hablando en ese sentido, porque no está tipificado, por así decirlo, como una violencia política, no existe, pero sí lo podemos adaptar, que creo que eso es lo que trataron de hacer, de que lo que tenemos poderlo adaptar, ¿no? Entonces, bueno, pues a saber que lo que sí está legislado son las legislaciones partidistas internas, internamente los partidos. Esto no toca el protocolo, esta guía, perdón, no lo toca, eso los partidos lo defienden, lo atacan internamente. Y también el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, eso también ya está legislado y está aparte, punto y aparte de este protocolo. Bueno, ¿cómo iniciar un procedimiento sancionador? Que puede ser el ordinario o el especial. Puede ordenar una cese de conducta a la que se está de violencia política y sancionar a quien resulte responsable. Estas son las sanciones que puede darse, ¿no? ¿Qué es una queja o denuncia? ¿A qué le llamamos queja y denuncia? Bueno, todo el mundo los conocemos. Es un acto donde una persona realiza un comunicado ante el INE, donde informa sobre un hecho violatorio a la normatividad electoral y federal en este aspecto, y que puede afectar el buen desarrollo del proceso electoral, ¿sí? ¿Quién denuncia y cuándo? Bueno, cualquier persona puede denunciar, es un hecho que haya sido ante sí, o puede ser una persona que esté sufriendo tal hecho, también puede denunciarlo.
una representación, a excepción de la calumnia. Si se va a denunciar una calumnia, esa sí tiene que ser personal, no puede denunciar una persona ajena. ¿En qué momento se puede denunciar? Bueno, en cualquier momento del proceso electoral o fuera en el proceso electoral, como ya nos explicaba la maestra Marcela, uno es en el proceso, decía Lupita, no solamente en el momento de las elecciones, nosotros nos tocó ver, decíamos, no está documentado, se les fue por ahí, pero nosotros conocimos la publicidad que le hicieron a la licenciada Bárbara Botello, ¿no? De las Barbies son para jugar, o sea, esa no está. Entonces, bueno, también, o sea, no solamente en el proceso, sino también lo que continúa, que era el ejemplo que nos daba la maestra también, ¿no? ¿Dónde se pueden presentar? Bueno, en el INE, que pueden ser los organismos centrales y las delegacionales, el central, bueno, en México, en la Ciudad de México, oficinas del Consejo General, las 32 juntas locales, que es cada una de las entidades federativas, y las 300 juntas distritales electorales. Para mayor informes, bueno, ya saben, en la página del INE, ahí viene cada uno, en el protocolo nos ponen incluso los domicilios, en esta guía que nos ponen los domicilios donde ser, pero ustedes pueden, en la página del INE viene cada uno donde pueden ustedes presentar una queja o una denuncia. ¿Cuál es la forma de presentarla? Bueno, las tres formas que nos mencionan son la escrita, la verbal y el correo electrónico. Bueno, la escrita es normal, como la conocemos, hacemos nuestra denuncia, nuestra queja. La verbal se tiene que ratificar, o sea, a final de cuentas tiene que ser por escrito. La pueden hacer verbal, se les levanta, entiendo, se les levanta allí el acta, pero tienen que firmarlo y ratificarlo en 3 días, máximo 3 días, o por correo electrónico, igual de la misma manera pueden enviar su queja, la reciben, pero tienen que presentarse dentro de los 3 días siguientes para poder ratificarla, de lo contrario se tiene por no presentar. ¿Qué debe de tener? Bueno, los requisitos para presentar, bueno, el nombre del quejoso, por así decirlo, o del denunciante, un domicilio para oír y recibir notificaciones, los hechos que consideren que son violatorios, las pruebas, tratar de reunir todas las pruebas, y la firma o huella digital, en caso de que no sepan escribir, ¿no? En este momento es cuando se pueden pedir las medidas cautelares, que son las acciones urgentes para solicitar el cese del acto o hechos que puedan constituir una violencia política. En ese momento, allí no me quedó muy claro si tendría que ser forzosamente que se solicitaran o de oficio el INE o la instancia ante quien se denuncie se pueda, le detecte según el hecho, se pueda determinar si hagan una medida cautelar o no. ¿Para qué son? Bueno, pues a evitar daños irreparables, cuestiones de amenazas, etcétera, pueden haber como muchos ejemplos que nos pusieron, o bien cuando se vulnera el derecho y principios que rigen el proceso electoral. Puede ser, ¿por qué son cautelares? Se tienen que actuar inmediatamente si es en un proceso electoral. Si no se actúa, se le piensa, nos esperamos a que se resuelva, etcétera, a lo mejor ya dañó lo que tenía que haber dañado y el proceso electoral no se llevó con los principios de igualdad, certeza, etcétera, por toda esa situación que se había dado, ¿no? En cuestiones de fiscalización no aplica. Ahí no aplican las medidas cautelares, resulta un poquito obvio a lo mejor porque sería medida cautelar, les quitamos el financiamiento y pues los dejo parados en lo que son peras o son manzanas, entonces pues no aplicaría, ¿no? O sea, sí se podría hacer un daño, igual se vulneraría el derecho de principios que rige el proceso electoral. ¿Cuáles son los 3 procedimientos que pueden utilizarse en este protocolo? Bueno, se adaptaron los 3 procedimientos, un ordinario sancionador y un procedimiento especial sancionador y el procedimiento sancionador en materia de fiscalización. Vamos a verlos muy rápidamente, pero para que los conozcan, no está muy profundo. ¿Cuándo es un proceso especial sancionador? El PES famoso, ¿no? Cuando si hay una violación al artículo del 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es, bueno, cuando se contrata por sí o interposita persona publicidad de radio y televisión y para poder provocar preferencias electorales, no pueden contratarse, entonces cuando se viola este principio. Otro es cuando hay propaganda política institucional gubernamental en temporada electoral, cuando está prohibido.
Otro punto es cuando se contravienen las normas de la propaganda sobre la propaganda electoral, es la violación al artículo 6º de la Constitución, donde habla de que no deben haber ataques a la moral, buenas costumbres, calumnias a las personas, daños a la vida privada, etcétera. 3, cuando constituyan actos anticipados a las precampañas o campañas, llamado el expreso al voto contra o a favor de alguna candidatura, dependiendo de la situación. ¿Quiénes son la competencia de los órganos delegacionales? ¿Cuándo entran las juntas locales y distritales? Al inicio, en principio sería los órganos centrales, según comprendo, son los órganos centrales, y cuando hay en inicio de un proceso electoral, hasta antes de que estén integrados los consejos, entran las juntas locales y las distritales. El PES, que es el procedimiento especial sancionatorio, siempre y cuando no sea en radio y televisión o dentro de su territorio, cuando hay una violación, una mala ubicación o contenido de propaganda política, en este sentido, de la violación política contra las mujeres, cuando haya actos anticipados de precampaña, cuando haya una difusión de propaganda gubernamental en periodos prohibidos, cuando haya propaganda de autoridades de promoción personal a entidades, a personas en específico de candidatos, etcétera, o cuando haya alguna calumnia. Cuando la violación se dé por medios de internet, allí lo resuelve directamente en México la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, el Consejo General, son los que van decidiendo cuando son ataques por Twitter, por Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. El procedimiento, el otro procedimiento ordinario sancionador es por exclusión del PES, digamos, de los procedimientos especiales sancionatorios. ¿Sí? Nos dan una serie de artículos que son los que cubren, digamos, este procedimiento del artículo 443 al 445 de la LEGIPE, y un ejemplo que nos ponen aquí es cuando, por ejemplo, alguna autoridad no da el apoyo que debe de dar cuando digamos, la autoridad electoral le solicita a una autoridad un apoyo, digamos, de seguridad pública, decíamos, el INE no tiene dientes, no tiene policías, no tiene protección, no tiene eso, es uno de los problemas que comentaba la maestra, de que no, de dónde le pueden poner a alguien que tenga sus escoltas o algo, no los tiene, entonces ahí es donde se pide apoyo a las externas. Aquí una situación sería de que no se le diera ese apoyo, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones serán depende del sujeto que lo haya incurrido en esta conducta, ¿no? Pueden ser los partidos, los candidatos aspirantes. Dependiendo de las sanciones es como se da, dependiendo del sujeto es como se dan las sanciones, que pueden ir desde una amonestación pública, una multa, reducción de financiamiento, suspensión de propaganda o cancelación o suspensión de registro del partido, del candidato o inclusive de los observadores electorales. Estas son las sanciones que pueden, ya más o menos como teniendo ya el panorama que nos dieron las compañeras, como que nos vamos ya más rápido y vamos identificando como ejemplitos donde los podemos identificar y ubicar cada una, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las impugnaciones? Bueno, se hacen ante la Sala Superior ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un procedimiento ordinario sancionador, sería el primero del que estuvimos, del segundo, perdón, del que estuvimos hablando, y te dan 4 días y hay un recurso de apelación que va con las mismas características que ya se tienen. El procedimiento especial sancionador, tienes un recurso, acepta el recurso de revisión que son 3 días, y en caso de que haya una medida cautelar, una apelación con la medida cautelar, una impugnación, son 48 horas por la naturaleza misma, ¿no? Se tiene que definir más rápido. Y un procedimiento sancionador en materia de fiscalización, ese es el siguiente, otro de los, la competencia la da la unidad técnica de fiscalización. Esta unidad técnica lo que hace es que revisa los informes de cómo fueron utilizados el financiamiento y en base a eso se emite un dictamen, se envía a la unidad técnica de lo contencioso administrativo para que dictaminen y sustancien la queja y lo hace conocimiento del Consejo General, que ellos son los que a final del día emiten su sanción, resuelven la resolución, sanción o lo que se vaya a determinar, ¿no? En cuestiones de fiscalización. Los principios
¿Cuáles son los principios de los procedimientos sancionadores? Bueno, pues la debida diligencia y perspectiva de género, la legalidad, el profesionalismo, la congruencia, exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia y la proporcionalidad. El principios generales del derecho administrativo sancionador electoral y el derecho penal. Esto es como el marco, como decíamos, como no tenemos la ley en sí, sino estamos como adaptando todo, entonces agarramos estos principios para poder llevar nuestro procedimiento. Prácticamente creo que ya es todo, es muy rápido. Aquí no sé si queden alguna duda. Yo en lo particular lo vi un poco técnico, muy técnico. Sí siento que sí hace falta es un poquito más profundizar en los temas, sobre todo de la guía, en la cuestión procesal. Sí siento que nos falta un poquito más. Sí, adelante. ¿Me permites un segundo para que salga en la grabación tu pregunta? Lamento informarles que por cuestiones de tiempo vamos a permitir una o dos preguntas porque la licenciada Talamás tiene que salir corriendo al aeropuerto para alcanzar su avión. Va a correr la camioneta. Entonces, bueno, una, dos, tres preguntas y nos retiramos. Adelante, licenciado. No, sí, es muy breve. Licenciada Marcela, le damos la bienvenida. Qué bueno que nos visita. Somos un grupo aquí ya de muchos años y tenemos mucho interés en aprender. Y también le damos gracias a la Suprema Corte de Justicia porque pues ha dispuesto algunos recursos para ello. Nos atienden bien. Lo que pasa, bueno, son puntos de vista. Yo soy el delegado nacional de una organización no gubernamental nacional y nuestro servicio es a la gente por cuestiones de pobreza y vamos a muchos lugares a buscar a ver en qué les podemos ayudar. Uno de ellos es, por ejemplo, aquí hay un reclusorio que le dicen el reclusorio 1000 y tenemos un reclusorio federal que es el que está en Ocampo. Me ha tocado en este lapso de tiempo visitarlos y me he encontrado en que los reclusos, bueno, primero quiero hacer una estructura, quiero que me considere que a mí me preocupa mucho que ustedes estén en un foro y que no hayan comentado la dignidad humana, porque si venimos a pelear, pues no es el recurso, vamos a tratar de buscar la dignidad humana y dentro de la dignidad humana está el hombre y la mujer y está todo individuo. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros hemos, bueno, yo he experimentado, tengo el doctorado, pero no aplico eso, sino que yo investigo socialmente y he visto con desagrado cómo los reclusos, o sea, los que están detenidos, los que están purgando una pena, no quieren que los custodie una mujer, porque son más violentas que los hombres y tienen castigos más severos. Entre ellos es que pues una mujer sin motivo alguno y sin nada los han pues golpeado en las partes nobles y tienen una mentalidad diferente. Yo le digo y me pongo de pie ante los derechos humanos y ante la dignidad, porque ¿qué va a pasar si ustedes adquieren todo ese poder y empieza a generarse una guerra entre hombres y mujeres y que como van ustedes de su vida y con todo el vuelo, al final de cuentas vamos a salir perdiendo los hombres? Este es uno de los casos más preocupantes que ojalá lo pueda usted interpretar. No me refiero al poder, me refiero yo a la dignidad humana. No. Me refiero a la dignidad humana, que su protocolo debe de tener función en eso. No, pues a lo mejor nosotros ya no lo alcanzamos a ver, ya serán las generaciones que vienen atrás los que podrán cambiar el rol, pero pues sí, en la acción cultural es muy importante que en su protocolo o en sus análisis que hace la Suprema Corte, pues considere que no estamos para pelear y sí queremos aprender, pero para demostrarlo hay que hablar de dignidad
Y la dignidad no es nada más del sexo fulano, del sexo mangano, porque ahora ya creo que hay otros. Lo más importante es la dignidad. Y me preocupó mucho que ustedes no hablen de dignidad, hablen nada más de eso. Pero de todos modos, muchas gracias por estar aquí. De todos modos. No,